Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, son las 8:01 y comenzamos el programa como todos los jueves, felices de contar con su compañía ya en sus hogares o donde estén y también reportándonos su sintonía a través de las redes sociales de Canal 1. Decirles que este programa, como saben, se repite los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche. En realidad estamos muy contentos, ya este es el primer programa del mes de julio. ¿Cómo corre el tiempo? Es el programa número 17 desde que comenzó Canal 1. Es reconocido a través de los expertos que el sector más vulnerable dentro de la población pobre son los niños y niñas. Y tristemente también en nuestro país los niños y niñas están dentro de los segmentos que viven más la pobreza o que más tienen un porcentaje más alto de pobreza. Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, la pobreza en el país ronda un 25%. Y un 8% vive en pobreza extrema. Pero en menores de edad, según el Estado de la Nación, 3 de cada 10 menores viven en esa situación. Aquí tenemos los datos, como les decía, 25% de la población vive en pobreza, 8% vive en pobreza extrema, o sea que prácticamente no les alcanza para las necesidades básicas. Y el 30% de los menores de edad, esto incluye adolescentes y niños, viven en la pobreza. Y es justamente en las zonas rurales o en las zonas marginales de las ciudades donde hay cantidad de niños que no tienen acceso a necesidades básicas. Tristemente, algo tan básico como es el alimento, el vestido, la vivienda o la educación. Por eso vamos hoy a abordar el tema en el programa que tenemos preparados a continuación. Una de las organizaciones, una ONG, que se encarga más de abordar el tema de la pobreza en la niñez y cómo ayudarles, cómo hacer que se puedan levantar de esas condiciones y poder salir adelante en la vida, es Visión Mundial. Visión Mundial es una organización que ya tiene mucho tiempo de estar funcionando, no solo en nuestro país, y que trabaja precisamente por la niñez. Nos acompañan esta noche dos funcionarios de Visión Mundial. Uno de ellos lo tenemos ya en pantalla, es Cristian Álvarez Rosales, quien es el gerente de operaciones. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y un gusto estar aquí. Sí, creo que coincide usted con estos datos, con esta visión que exponíamos acerca de la pobreza y cómo afecta la pobreza a la niñez, cómo la golpea. Realmente es uno de los segmentos más impactados por la pobreza, ¿verdad? Claro, y no solo es uno de los segmentos más impactados, sino que es uno de los segmentos más invisibilizados en nuestra sociedad. Creo que cuando escuchamos hablar del tema de pobreza, nos imaginamos como condiciones abstractas, Sí. Y no nos imaginamos a niñas, niños o personas adolescentes que están detrás de esas situaciones. Y como cuando lo vemos como el ciclo de la pobreza y todo lo que genera, asociado a la educación, asociado al desarrollo humano, asociado a condiciones, como mencionaba anteriormente, de sobrevivencia incluso en muchos casos. Entonces, claro, ese es el reto que tenemos como país, y esas estadísticas de que 3 de cada 10 niños estén en esa situación, no solo limita su futuro y su potencial, sino el presente, que también es algo que tendemos a pensar con las niñas, ¿verdad? Esto de que los niños son el futuro, pero para que sean el futuro hay que trabajar con ellos en el presente, y esas condiciones de pobreza les afectan en el presente. Completamente. Un niño con hambre no puede tampoco estudiar, un niño con hambre no se desarrolla bien, su cuerpo, su organismo no se desarrolla como se debe para afrontar los retos de la niñez. Totalmente. En este primer bloque, Cristian, queríamos hablar de Visión Mundial. ¿Qué es Visión Mundial y desde cuándo se enfoca en trabajar por la niñez? Bueno, la organización es una organización internacional, ya tiene más de 70 años en más de 100 países alrededor del mundo. En Costa Rica inició su operación en 1985, ya tiene un ratito, y desde siempre ha estado ese enfoque en el bienestar de la niñez y la adolescencia. ¿Qué le interesa a la organización? Precisamente crear condiciones, crear oportunidades para que las niñas y los niños y las personas adolescentes logren romper esos ciclos, no solo de pobreza, sino en este contexto un flagelo mucho más invisible aún, que es el de las violencias que experimentan también y que está muy relacionado con la pobreza también. Exactamente, tristemente es así.
porque en ese segmento de pobreza hay menos niveles de educación, hay más bajos niveles de educación y también yo digo, pocos niveles de tolerancia, porque cuando en una familia hay problemas de pobreza, las cosas se ponen más difíciles. Sí, y de hecho el tema de la pandemia vino a poner sobre la mesa y a visibilizar otro tema que es todo lo que está detrás de estas condiciones, ¿verdad? El tema de la salud mental, el tema del desarrollo emocional y cómo esto también afecta a la niñez y a la adolescencia. Y ese es como uno de los puntos principales de la organización también de trabajar en pro de ese bienestar, no solo físico, sino también emocional, social, en todas las dimensiones. ¿Cuál fue el aspecto que llevó a Visión Mundial, a crear Visión Mundial y a enfocarse en esto? ¿Hubo alguna persona en especial que se inspirara en esto? ¿Algún líder? Sí, bueno, la organización a nivel global nació como producto de la guerra de Corea. En ese momento un pastor protestante de Estados Unidos tuvo la iniciativa de apoyar un orfanato donde habían obviamente muchas niñas y niñas que producto de la guerra estaban sin sus padres, sin sus madres y todas las necesidades asociadas. Y él decidió apoyar a estos niños y estas niñas desde Estados Unidos en ese momento a Corea, y ahí nació todo este movimiento de apoyar más directamente a la niñez, y bueno, ahí empezaron poco a poco otras oficinas a nacer en otras partes del mundo. Claro, ¿en cuántos países está ahorita Visión Mundial? Ahorita tenemos operación en 95 países con operaciones de campo directamente, más otras oficinas que apoyan a estos países. Sí, más adelante vamos a hablar un poco con más detalle de qué hace Visión Mundial para sostener o para mantener sus proyectos, pero tal vez usted nos puede dar una pequeña introducción en ese aspecto. Claro, nosotros trabajamos a partir de donaciones, también trabajamos a partir de proyectos, en algunos casos de cooperación o incluso con empresas que suman a esta causa y que sostienen la organización. Y algo que es súper importante y siempre lo recalcamos es que aunque World Vision Costa Rica o Visión Mundial Costa Rica es parte de una organización internacional, en Costa Rica nos autosostenemos, es decir, todos los fondos son gestionados localmente como Visión Mundial Costa Rica. Y provienen de donaciones de la gente. Y provienen en su mayoría de donaciones de personas costarricenses que mes a mes hacen esa contribución. Exactamente. ¿Y han tenido problemas para funcionar en algunos países? Los conflictos políticos, los conflictos de todo ese tipo, me imagino que a veces interfieren en el trabajo de una ONG como Visión Mundial. Sí, particularmente porque estamos en contextos tan complejos como África, Asia, claro, Medio Oriente. El más reciente que tuvimos fue un cierre casi técnico de operaciones en Afganistán, eso fue recientemente, pero a pesar de eso la organización siempre con esta misión y esta visión de apoyar a la niñez siempre se mantiene, incluso en esos contextos tan complejos y tan difíciles, se mantiene operando en condiciones donde obviamente cuidando el personal y demás, pero también hay como se ha ganado ese respeto incluso en países muy complejos de que su misión es ayudar a la niñez sin ningún color político, sin ningún color religioso, sin ninguna de estas situaciones, y eso ayuda mucho a que en países con situaciones muy complejas estén abiertos a que la organización siga operando. Claro, eso le iba a preguntar, en el plano religioso ni hay condiciones ni hay un ligamen directamente con una organización religiosa. No, la organización nace desde una visión cristiana porque su fundador era protestante y tiene una identidad cristiana. Siempre que hablamos de esto lo que decimos es que nos mueve esa pasión y muchos de los principios del cristianismo, claro, pero no somos una iglesia o no, nuestra misión no es evangelizar ni claro, hacer lo que le toca a una iglesia como tal, sino promover ese bienestar inspirados más bien por esos valores y esos principios en los que creemos y en los que la organización sostiene y que nos impulsa a trabajar incluso en contextos musulmanes, en contextos budistas y sin ningún Eso le iba a decir, problema. No hay ánimo de discriminación en ese aspecto. De ningún sentido, ni religioso, ni por etnias, ni por nacionalidad. O sea, la misión de World Vision es trabajar con cualquier niño o niña en cualquier contexto y particularmente en los contextos más complejos. Y en estos momentos, ¿cuál es la principal preocupación de World Vision o Visión Mundial a nivel global de la situación de los niños? Ahorita a nivel global, curiosamente que lo hablábamos anterior a empezar el programa, la situación del hambre.
producto de la pandemia, producto también de muchas condiciones Sí. a nivel global, es un tema que está en la organización muy preocupada y todo este año de hecho se ha abocado a trabajar mucho por ese tema en contextos como el de África, en contextos como el de Asia. Y a la par de eso, otro que también desde hace unos 5 años la organización ha venido moviendo, que es cómo prevenir y trabajar contra las violencias de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que están ahí como muy a la par. Y que bueno, ya de hecho el hambre es una violencia contra la Claro. niñez y la adolescencia, pero todas las otras expresiones que también existen, ¿verdad? ¿Cuál es la edad máxima para que un niño reciba ayuda? 17 años, 17 años. o sea, o menor de 18, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. O sea, es etapa infantil y etapa adolescente. Correcto. Exactamente. Ese tema que usted menciona de los conflictos armados debe ser un tema muy grave, porque en aquellos estados, aquellos países o territorios donde hay conflictos armados, la situación se agrava, pero radicalmente, ¿verdad? Sí, de hecho la organización en esos contextos tiene enfoques y maneras de trabajar muy distintos, no solo para preservar la vida de las personas que colaboran con la organización, sino también de la población meta. Pero también tiene mucha experiencia y ha trabajado en esos contextos ya por muchísimos años. Entonces, ha sabido cómo manejar no solamente la parte política y del contexto social, sino también de este conflicto y ha desarrollado también formas distintas de trabajar en esos contextos. Exactamente. Yo creo que está muy claro para, por ejemplo, las Naciones Unidas, que los niños tienen sus derechos y que tienen también una dignidad que muchas veces no se reconoce, lamentablemente. Que era lo que hablábamos al inicio, cómo se invisibiliza esta etapa o en muchos casos también se romantizan muchas de las situaciones en la niñez y la adolescencia y eso es para la organización algo imprescindible, trabajar en la garantía de todos los derechos humanos, porque a veces se nos olvida que los derechos humanos también incluyen a las personas menores de edad, ¿verdad? En toda su extensión. Y eso es algo por lo cual también la organización trabaja, no solo promueve y trabaja, sino que busca cómo garantizar y hacer velar que se cumplan esos derechos en un contexto como el nuestro. Sí. Tras el surgimiento de la pandemia hay un giro o hay un elemento nuevo en el trabajo de Visión Mundial que son las llamadas casas club. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir hablando con Cristian acerca del proyecto Casas Club, que es muy interesante y como les decía, que comenzó durante la pandemia. Antes de irnos a esa pausa vamos a escuchar el testimonio de dos niños que precisamente son parte del proyecto Casas Club. Para mí, Casa Club ha sido como otra familia. La verdad me he sentido como en casa porque el aprecio que le dan los que trabajan acá, los demás chicos, es la verdad muy gratificante. Para mí ha significado eso y la verdad mucho más porque la sensación que uno siente aquí de venir, compartir y aprender es muy bonita. La Casa Club es un lugar en donde podemos divertirnos, juntar, alegrarnos y estar felices. Me siento como si es una familia para mí y los quiero mucho, a los que trabajan. Bueno, qué gratificante poder escuchar estos testimonios, pero sí, como les decía, vamos a hablar más en detalle de qué son las Casas Club con don Cristian Álvarez al regresar de esta pausa. Y antes de irnos precisamente al corte, vamos a poner esta frase que dice: lo que se dé a los niños lo darán a la sociedad. En efecto, lo que ellos reciban serán capaces luego de dar a la sociedad. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Este jueves en Primero Noticias. 8 millones de personas en Centroamérica sin acceso a agua potable. ¿Cuánto recurso hídrico le queda disponible a Costa Rica? Lo analizamos. Las vacaciones pueden servir para criaderos del dengue. ICT y el Ministerio de Salud se unen en campaña contra el mosquito. Nuestro país anualmente registra 3.000 mujeres con cáncer de mama. El más agresivo es el triple negativo. Descubren cocaína en la Casa Blanca. El servicio secreto estadounidense da alerta de seguridad en la residencia presidencial. Y en los deportes, ausencias de Shirley Cruz, Lixi Rodríguez, Noelia Bermúdez y Carolina Venegas en la lista de convocadas para el Mundial levanta roncha.
Con esto y más, lo esperamos a las 9 de la noche en la edición nocturna de Primero Noticias, donde usted es el protagonista. Nuestros graduados consiguen empleo en el área que estudiaron en los primeros 7 meses después de terminar su carrera. Los profesionales que Costa Rica prefiere. PC Todo, los especialistas en computadoras. Contamos con las mejores marcas del mercado y el mejor precio. Computadoras y laptop para todo tipo de trabajo, casa, empresa, diseño, gamer, soporte técnico, reparación de computadoras y laptop, venta de periféricos y accesorios. Encuéntrenos en www.pctodocr.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Desamparados del Colegio Monseñor Odio 150 Oeste, carretera principal. Teléfono 4704-9024, WhatsApp 8897-6585. ¡Perfecto! ¿Querés ser parte del viaje seguro por la niñez? World Vision te está buscando. ¿Sabes cómo superhéroes, al igual que vos, cambian la vida de los niños, niñas y adolescentes? Ellos te lo van a explicar. Aprendo a hacer las cosas sola. Ahora conozco mis emociones. Siempre juego con mis amigos. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez y sí a las oportunidades. Estás viendo Canal 1. Yo creo que lo que dice esa frase que habíamos puesto en pantalla es una de las cosas que nos motiva más a hablar de la niñez, porque si nosotros trabajamos en la niñez, en darles valores, en darles educación, eso es lo que ellos van a darle a futuro a la sociedad, ¿verdad, don Cristian? Totalmente, es el construir ese futuro del que hablábamos antes empieza en el presente, en qué oportunidades esos niños y esas niñas tienen a pesar de todos los contextos en los que vivan, ¿verdad? Y cómo nos retribuyen también esa inversión, no solo económica, porque hay muchos estudios alrededor de la inversión en niñez desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva humana también, cómo ver más niños y niñas felices. Exactamente. Es aumentar la producción y el desarrollo de un país y es ver más niños y niñas felices. Seguimos esta conversación entonces con don Cristian Álvarez Rosales, quien es el gerente de operaciones de Visión Mundial. Y les prometimos hablar del proyecto Casa Club, porque las Casas Club nacen precisamente de una gran necesidad que se da en la pandemia. ¿Es así, don Cristian? Correcto. Ya World Vision venía trabajando de años atrás el tema de habilidades psicosociales, que en Costa Rica es uno de los temas principales de nuestra programación. Y cuando se hizo el cierre de los centros educativos donde nosotros trabajamos principalmente, surgió la iniciativa, bueno, ¿cómo seguimos apoyando a la niñez y a la adolescencia en este apagón, en este cierre, en este confinamiento? Y surgió la idea de tener ese espacio, de convertir lo que teníamos en ese momento como oficinas en casas para que las niñas y los niños llegaran y poder seguir desarrollando ese proceso educativo. Y como tal, ¿qué son las Casas Club? ¿Son un centro solo para el estudio? ¿Allí también reciben alimento, juegos? ¿Qué hay? En la Casa Club, el niño y la niña lo que encuentra es un espacio que está diseñado y pensado para que interactúe con las personas de la organización desde una perspectiva más lúdica, desde una perspectiva de interacción con sus pares, y lo principal es este fortalecimiento de habilidades para la vida, como le llama mucha gente, desde un ambiente más relajado, más informal, pero que sigue teniendo ese componente socioeducativo, ¿verdad? De poder brindar talleres, opciones a través del juego, que ellos puedan aprender temas como empatía, como trabajo en equipo, resolución de conflictos y otros, en una casa. Y por eso el concepto es que ellos se sientan en una casa y se sientan como en familia y sientan a las personas que trabajamos ahí como parte de esa familia y que se sientan en un espacio seguro. Algo que nos interesa mucho es que ellos estén en un espacio donde no solo se sientan seguros, sino que estén seguros, que se sientan cuidados, que se diviertan, que aprendan
y que puedan hacer esas amistades, que la pandemia también tuvo su efecto en eso, ¿verdad? Ahora, no viven ahí, sino que se trasladan diariamente. Correcto, ellos van a los talleres, son talleres de 2 horas, también dependiendo de la etapa de desarrollo, trabajamos con chicos desde los 6 hasta los 11 años y los otros grupos de 12 a 17. Entonces, ellos tienen horarios, asisten a la Casa Club en diferentes horarios, pero no viven en la Casa Club. Llegan, a veces los llevan a dejar las familias, algunos adolescentes llegan solos porque las casas están ubicadas estratégicamente en el centro de la cabecera del cantón. En la cabecera del cantón. ¿Cómo se hacía, digamos, cuando estaba la pandemia? Ellos, por supuesto, también tenían que seguir cumpliendo los programas educativos y esto incluso era conflictivo porque lo pude ver, como me contaban testimonios de personas, por ejemplo, que un padre de familia no tenía en su casa el servicio de internet. Sí. Y tenía que ver cómo se las arreglaba para que el chiquito recibiera los programas de estudio, recibiera las clases, tal vez a veces con un telefonito prepago y ahí poder recibir todo el detalle. Fue complicadísimo, particularmente en las zonas donde nosotros operamos. Actualmente trabajamos en Upala, en Siquirres, en Cañas y más recientemente en Desamparados, pero en aquel momento empezamos con 3 casas en la zona rural. Y una de las primeras actividades que hicimos cuando ya estábamos con la pandemia en lo más y mejor fue una encuesta de salud mental telefónica. Empezamos a llamar a todos los chicos y las chicas que estaban siendo parte de los programas y uno de los temas que salía era ese, ¿verdad? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que 7 de cada 10 no tenían acceso a ningún tipo de recursos, ni de internet, ni de las guías de educación. Ni siquiera un telefonito. Ni un teléfono, y por el otro lado los papás y las mamás frustrados porque tampoco podían, en algunos casos por los niveles de escolaridad o por la formación y demás, darle ese acompañamiento. E incluso los chicos expresaban ese sentirse aislados, no solo aislados físicamente, sino aislados socialmente, ¿verdad? Una cosa que nos llama mucho la atención fue las personas adolescentes diciéndonos, no tenemos a nadie con quien hablar de esto, o nadie nos está apoyando, claro, o nadie nos está ayudando en el cole, y eso también fue un aliciente para abrir las casas club con esta nueva propuesta. Y se les da orientación en ese campo. Correcto. De hecho, tuvimos que hacer en muchos casos intervención en crisis por teléfono. Hay 5 ejes en el funcionamiento de las casas club, o al menos ustedes así lo han definido, ¿verdad? Vamos a ver en pantalla cuáles son esos 5 ejes para luego poderlos ir comentando, ¿verdad? Desarrollo educativo, desarrollo emocional, desarrollo tecnológico, prevención de la violencia y espacios seguros para niñez y adolescencia. Me parece que son 5 puntos vitales, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de un niño, ¿verdad? Comencemos por la parte educativa, aunque ya nos hablaba un poco de eso. Claro, la propuesta de la organización es cada uno de esos temas tocarlos a través de esta propuesta de la Casa Club. En términos del desarrollo educativo, lo que nos interesa no es la parte académica per se. La Casa Club no se enfoca en desarrollar una currícula escolar porque obviamente en el Ministerio de Educación Pública está esa parte. Sí. ¿Qué fue lo que identificamos? Cómo complementar no solamente con los temas psicosociales esa currícula, sino de otras oportunidades que en el contexto de los lugares o son muy limitadas o del todo no existen. Por ejemplo, trabajamos temas de acercar a los chicos y a las chicas al inglés a través de talleres de inglés, de competencia digital y a través de artes, que son 3 temas que prioritariamente se decidieron y que los chicos escogieron. Algo que nos gusta mucho es que cada año les abrimos como la opción de que ellos escojan qué quieren trabajar durante el año en la Casa Club, que no tienen usualmente en su contexto. Sí, el otro que mencionó es el desarrollo emocional y ya usted lo decía y lo comentábamos, o sea, son niños que por su condición social pueden tener muchos problemas emotivos, pueden tener hasta sufrir en entornos de violencia. No vamos a decir que todos tienen violencia, pero sí pueden sufrir mucho en entornos con algún tipo de violencia. Entonces, eso les va a afectar en su desarrollo. Totalmente. Y la apuesta nuestra con este programa, que es el núcleo de la Casa Club, es poder fortalecer esas habilidades que les permitan generar más resiliencia. No solo por el contexto complicado y, como usted decía, las situaciones que viven, sino en los contextos en los que están, los contextos de violencia, los contextos de pobreza, como la resiliencia, como esa capacidad de poder hacerle frente a esas situaciones que ningún niño y ninguna niña debería vivir
pero que no podemos en ese mundo ideal partir de que no existen esas situaciones. Entonces, ¿cómo darle herramientas a los niños a través de algo tan básico, por ejemplo, como el manejo de emociones o el manejo del estrés, para que pueda precisamente hacerle frente a eso que vive en su casa, o a eso que vive en la escuela, o a eso que vive en su comunidad? Sí, porque incluso puede haber niños que no reciban directamente o no sean impactados directamente por violencia, pero sí ven en su entorno violencia. O, por ejemplo, si escuchan a sus padres discutir, o incluso si ven noticias de cosas fuertes como asesinatos o crímenes y no hay quien los oriente. Totalmente. Y lo más preocupante es que en nuestro país el tema de las violencias contra la niñez y la adolescencia es de todos los días. Lo viven en sus familias, lo viven en los centros educativos, lo viven en sus comunidades. E incluso lo viven a nivel social, que era un poco lo que hablamos anteriormente. La pobreza como tal es una condición de violencia para ellos y ellas, pero también temas de acoso, el tema de lo que conocemos, el bullying, de la violencia en el hogar, ya sea que la reciban ellos por el castigo físico, el castigo psicológico, el castigo verbal, pero también siendo testigos de violencia doméstica, por ejemplo, o de situaciones que se dan en su comunidad, que aunque hay diferencias entre la zona rural y la zona urbana, están esas expresiones de violencia en ambos contextos, y los niños y las niñas son testigos incluso a veces activos de esas violencias, porque generalmente pensamos que ellos no sufren eso, o no lo viven, o no lo están experimentando. Cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que lo experimentan incluso más vívidamente de lo que las personas adultas creemos. Claro, y ustedes de pronto en un grupo ve un niño o dos o tres que son retraídos, que no hablan, que son más tímidos, ya uno puede pensar que ellos están sufriendo algún tipo de problema. Y de hecho en la Casa Club uno de los puntos que nosotros trabajamos es el acompañamiento psicosocial. Por eso los grupos son pequeños, no trabajamos con grupos de más de 15 chicos y chicas al mismo tiempo, porque además de estar trabajando este tema del arte, del inglés o de la competencia digital, estamos trabajando los otros temas que para nosotros son primordiales, temas de empatía, temas de comunicación, temas de manejo de emociones, y las personas que facilitan, que en todos los casos son personas profesionales en psicología, están viendo no solo las conductas y los comportamientos o lo que los chicos dicen, sino todo ese contexto para poder brindar un apoyo que a veces puede ser tan sencillo como brindarle palabras de motivación al niño o a la niña, o expresarle ese amor, que también manejamos dentro de la organización un enfoque que hablamos de la ternura, de poder expresar eso, que en muchos de sus contextos no reciben, ¿verdad? De una caricia no necesariamente física, sino una caricia al oído, una caricia de que ellos puedan sentirse reafirmados de quiénes son y de su dignidad como personas. Sí, porque muchas veces los adultos no entienden que el afecto es parte de su crecimiento sano. Y es una necesidad incluso biológica. Creo que nosotros hemos perdido de perspectiva que la ternura es lo que nos hace sobrevivir como especie. Completamente. Y perdemos el afecto en algún momento. Si lo ve uno hasta en los animales que se dan afecto. Exactamente. Así es. Bueno, un tema muy interesante. Vamos a escuchar otro testimonio acerca de lo que es el funcionamiento de Casas Club. Mucho, bastante, yo me siento contenta porque por medio de la Casa Club he sacado adelante a mis nietos. Ahora están en el colegio, la otra está en la escuela, y eso me ha servido mucho, mucho, y yo les agradezco a la Casa Club, y por eso estamos aquí desde que ellos están pequeñitos hasta ahora que están ya muchachones, ¿verdad? Yo quisiera como dar una breve reseña. Yo tuve un pequeño problemita con la que tiene ahorita 16 años, cayó en un estado de depresión, se me quiso quitar la vida, pero la Casa Club me ayudó bastante con las psicólogas, y ahora por hoy mi hija es una excelente alumna, y también para mi nieto, el varón, eso me ha servido para que ellos se enfrenten en la vida y que ya no tengan cosas malas en su mente. Y es todo lo que les sé decir. Bueno, Cristian, cerrando ya esta parte con ustedes, yo diría que
vital lo que ella dice, porque creo que enfoca todo lo que hablamos, ¿verdad? Cómo el apoyo psicológico, cómo el apoyo de educación, cómo el afecto puede ayudar a los niños. Totalmente. La meta nuestra como organización y de la Casa Club en particular es precisamente crear entornos seguros para la niñez y la adolescencia donde se sientan amados, se sientan respetados y se crea en su potencial presente y futuro, que es lo que nos interesa y lo que nos mueve también y nos apasiona. Bueno, Cristian, esta parte de la entrevista termina con usted acá. Le agradezco mucho, pero ya va a venir otra de las invitadas de Visión Mundial para hablarnos, entre otras cosas, de cómo los costarricenses podemos hacer que este proyecto crezca y podamos ayudar a la niñez. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y bueno, para ir a la pausa comercial, vamos a poner otra frase que dice, muy interesante, dice: enseña a los niños y no será necesario castigar a la sociedad. Lo dijo el sabio Pitágoras. Castro viste en trajes elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Este jueves en Primero Noticias. 8 millones de personas en Centroamérica sin acceso a agua potable. ¿Cuánto recurso hídrico le queda disponible a Costa Rica? Lo analizamos. Las vacaciones pueden servir para criaderos del dengue. ICT y el Ministerio de Salud se unen en campaña contra el mosquito. Nuestro país anualmente registra 3.000 mujeres con cáncer de mama. El más agresivo es el triple negativo. Descubren cocaína en la Casa Blanca. El servicio secreto estadounidense da alerta de seguridad en la residencia presidencial. Y en los deportes, ausencias de Shirley Cruz, Lixi Rodríguez, Noelia Bermúdez y Carolina Venegas en la lista de convocadas para el Mundial levanta roncha. Con esto y más, lo esperamos a las 9 de la noche en la edición nocturna de Primero Noticias, donde usted es el protagonista. ¿Has escuchado las frases, el amor no tiene edad, a gato viejo ratón tierno? Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las consecuencias que sufren las niñas, niños y adolescentes son nefastas. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Alcemos la voz. 7 de cada 10 de nuestros estudiantes provienen de colegios públicos o semioficiales. Ofrecemos oportunidades reales y experiencias retadoras. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. ¿Querés ser parte del viaje seguro por la niñez? World Vision te está buscando. ¿Sabes cómo superhéroes, al igual que vos, cambian la vida de los niños, niñas y adolescentes? Ellos te lo van a explicar. Aprendo a hacer las cosas sola. Ahora conozco mis emociones. Siempre juego con mis amigos. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez y sí a las oportunidades. Como decía esa frase, enseña a los niños y no será necesario castigar a la sociedad. Es decir, cuando estos niños, si están bien educados, si están bien formados, ellos realmente en el futuro pues no será necesario castigar a nadie porque no habrá violencia, ¿verdad? Pero esa es la sociedad ideal, es la que tenemos que construir de alguna forma y tenemos que soñar con una sociedad ideal. Por eso estamos hablando de la niñez. Y en esta parte de la entrevista vamos a tener como invitada a Melania Castillo. Ella es especialista en protección de la niñez. Bienvenida. Gracias y buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando. ¿Qué es una especialista en protección de la niñez? ¿Qué elementos le tocan a usted? Bueno, la organización tiene un gran sentido de
proteger, ¿verdad?, a las personas adolescentes, las personas menores de edad, personas adultas con las que trabajamos, ser una organización segura para la niñez y la adolescencia. Ser una organización segura en todos los proyectos y en todos los lugares donde nosotros estamos trabajando. Entonces, implementamos una serie de acciones que están contenidas en una política, para nosotros es muy importante, la política de salvaguarda de personas menores de edad y personas adultas, para garantizar que efectivamente todo lo que nosotros hacemos tenga esos componentes de protección para los niños, niñas y personas adolescentes, que las familias sepan que cuando los chicos y las chicas se vinculan a las casas club, por ejemplo, están participando en un espacio seguro, en un espacio voluntario y en un espacio en que se va a garantizar en todo momento la dignidad y la seguridad de esas personas en su participación. Usted ha usado una palabra muy importante, la dignidad. Porque todos como seres humanos tenemos derecho a esa dignidad, a que esa dignidad sea respetada. Pero la de los niños, tristemente, es muy vulnerable, ¿verdad? Entonces esa es la parte donde hay que poner mucha atención. Tristemente, nos parece que en estos tiempos, y como lo decía ahora mi compañero, invisibilizamos mucho el sector, ¿verdad?, y la población de niñez y adolescencia. Creemos que personas menores de edad no son personas, y yo creo que ahí es también donde comienza un poquito este problema de no visualizar y no reconocer a las personas menores de edad como personas, personas con derechos, personas con sueños, con necesidades, con frustraciones y con una serie de necesidades que a veces creemos que solo las personas adultas tenemos. Sí, y el solo hecho, porque lo ve uno en una conversación de adultos, ¿verdad? Si hay dos adultos conversando y un niño tercia en la conversación o interviene o da una opinión, sencillamente le dice que se calle, que él no tiene por qué hablar en una conversación de adultos. Por supuesto, y entonces ahí la falta de respeto realmente hacia quién es nosotras las personas adultas, hacia los niños, que no les permitimos que se expresen, que no les permitimos decir qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que están pensando, inclusive en situaciones que les compete directamente, o sea, que tienen que ver directamente con su desarrollo, con sus propias cosas, con algo que están necesitando el niño en su momento, ¿verdad? Y todo eso nosotros como personas adultas lo acaparamos, ¿verdad? Acaparamos como todos los espacios para tomar decisiones y suponer cosas que ni siquiera les hemos consultado de previo. Sí, incluso aquel adulto que cree ser responsable o que dice yo hago lo mejor por mis hijos o me preocupo por ellos, incluso esos adultos muchas veces caen en esos errores. Sí, yo creo que hay mucha buena voluntad de que todas las personas pues queremos que lo los niños para ellos, y las niñas y las personas adolescentes pues vivan en entornos pues más inclusivos, más seguros, pero seguimos callando las voces de los niños y las niñas. Seguimos estigmatizando inclusive a las personas adolescentes. No nos acercamos a comprender cuáles son las etapas de desarrollo y las particularidades, las características de las etapas de desarrollo por las que están pasando y poder empatizar más, poder acercarnos, acompañar y empatizar, porque a fin de cuentas también las personas adultas ya pasamos por esas etapas e inclusive tuvimos muchos sentimientos y muchas necesidades de acompañamiento, de afectividad, de una orientación. Y ahora como personas adultas lo estamos negando a las personas menores de edad. Entonces hay como un mundo muy adulto, ¿verdad? Un adultocentrismo como muy instaurado en las sociedades que casi no nos permite, parte de las culturas. No nos permite realmente darle ese rol más protagónico a las personas menores de edad. Hablando de ese rol protagónico, vamos a escuchar a otro niño que nos habla de lo que ellos hacen en una casa club, porque eso es bonito, ver cómo se expresan ellos y qué sienten ellos. Alegría, sentimientos porque voy a ver a mis amigos, a los profesores, porque vengo a desestresarme de mis problemas, arte, a pintar, que es mi sueño, pintar mucho, saber mucho de pintura, porque tengo mucha más familia que sabe de pintura, a convivir con mis amigos, los profesores y nada más. Es mi casa, digamos, porque yo la siento como que fuera mi casa, mi hogar,
y así muy bien, gracias a Dios. Melania, qué significativo lo que nos dice él, ¿verdad? Por ejemplo, tiene 6 años y dice que llega a desestresarse, o sea, ya él tiene un entorno de problemas. Por supuesto, y es que ahora como lo mencionaba, creemos que las personas menores de edad no tienen necesidades, que no saben expresarse, sí, y que ellos no saben lo que es la tristeza. No, sí, que no saben lo que es la tristeza, que no tienen, digamos, ese mismos episodios de estrés que manejamos las personas adultas, porque las personas adultas creemos que, bueno, todo gira en torno alrededor nuestro, exacto, y de que entonces es válido que nos estresemos por los temas económicos, por los temas laborales, por los temas familiares o de pareja, pero no creemos que las personas menores de edad sufren estrés. Sí. Y otras situaciones en medio de entornos y contextos que ya de por sí les vulneran y están aumentando drásticamente sus índices de estrés y ansiedad, y por eso es que ahora vemos también cómo ha aumentado todo el tema de salud mental, de problemas de salud mental en personas menores de edad. Claro, y el solo hecho que un niño diga quiero ir a jugar es por algo, es porque quiere desestresarse o quiere de verdad, porque tiene mucha energía y tiene que liberarla, y muchas veces el adulto le dice al niño no salga a jugar o no lo voy a llevar a esto, porque yo soy muy ocupado, o porque yo tengo trabajo, o porque yo tengo la obligación de traer al hogar la comida, pero el niño está siendo dejado de lado. Por supuesto, estamos negándoles esos espacios y ese derecho también al ocio, a la recreación, a poder también aprender a través del juego, porque el juego es el trabajo de los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces estamos negando esos espacios, que eso aumenta, lo que estábamos diciendo, altamente sus niveles de frustración, de estrés, de ansiedad, y también como personas adultas nos estamos negando la oportunidad de fortalecer el vínculo con las personas menores de edad, de escucharlas, de conocerlas, de observarlas y ver qué están necesitando y volver a conectar inclusive con nuestro niño o nuestra niña interior. Claro. Y una cosa también que me gustó del niño, él expresa su gusto por la pintura, y muchas veces en las creencias del adulto hay que negarle al niño esa parte, como dice usted, lúdica, o esa parte de creatividad, ¿verdad? Porque no, usted tiene que estudiar mucho y ser bueno en matemáticas, o ser bueno en ciencias, o ser bueno en español, pero deje de lado eso de la pintura, porque eso no le va a dar recursos, no le va a dar plata cuando sea grande, con eso no se va a ganar la vida. Todo eso es vagabundería. Todo eso es vagabundería. La música, por ejemplo, hay chicos con ese talento por la música, ya sea por tocar un instrumento o por cantar, y también se lo niegan. Sí, esa es vagabundería. Tenemos que centrarnos más en la parte, digamos, académica, del fortalecimiento, digamos, de sus habilidades en matemáticas, español, así como usted lo menciona, pero ¿cuánto estamos perdiendo de negarle la oportunidad a las personas menores de edad de explorar estas otras áreas y también de descubrir otros talentos, otros dones, esas habilidades que muchas personas menores de edad tienen, por ejemplo, en música, en el arte, en la práctica de algún deporte, y poder descubrir esos nuevos talentos y poder también descubrir cómo estas otras áreas pueden ayudar a, de alguna manera, a ir sanando, ¿verdad?, esas heridas que traen los niños y las niñas, a bajar esos niveles de estrés, a que ellos y ellas se conozcan más y mejor, y que también las personas adultas podamos conocer eso que muchos de ellos pueden expresar, aprender a expresar a través de un dibujo, por ejemplo. Sí, porque un niño que se desarrolla en un tipo de arte, no sé, la pintura, o la escritura, o la música, lo que sea, o hasta el deporte, de alguna forma van a llegar a ser adultos más sanos, menos violentos, ¿verdad? Van a ser mejores ciudadanos. Esa es una gran apuesta. Sí. Y creo que eso es como también un llamado de atención a nosotros como sociedad, ¿verdad? La sociedad costarricense, de por dónde podemos ir, ¿verdad? De esas otras alternativas, de esos otros caminos que podemos explorar y brindarles esas opciones a las personas menores de edad en la medida de las posibilidades, de los recursos que haya también en las comunidades inclusive, pero no negar esas oportunidades porque pueden significar un antes y un después en la vida de esas personas. Totalmente, y eso tal vez lo que podríamos a partir de ahora, de este momento en el programa, hacer conciencia en la gente de lo que está haciendo Visión Mundial como tal, es atendiendo a esos niños vulnerables que no tienen acceso a esas cosas y que se les puede dar, pero que esto depende también de la ayuda de la gente. Por supuesto.
ahora Cristian mencionó, nosotros en la organización nos sostenemos con donaciones, con donaciones de personas que se han sumado, han creído por mucho tiempo, algunas que ya han estado por muchos años con nosotros, apoyando nuestros programas, y también del mismo apoyo y credibilidad que hemos creado en las comunidades para que inclusive las familias crean en el proyecto y quieran que sus hijos y sus hijas participen, ¿verdad? Claro, que se interesen ellos, que no lo vean, como diría alguno, como una vagabundería o algo así. Exactamente, más bien que vean que es algo que aporta a la vida de sus hijos y sus hijas y de alguna manera cómo eso también puede inclusive impactar en la dinámica familiar, claro, ¿verdad? De cómo de manera directa o indirecta esas habilidades que van desarrollando los niños y las niñas e inclusive las familias que participan en los proyectos. Por ejemplo, tenemos también programas para personas adultas en temas de crianza que se vinculan, que pasan por estos talleres, por estos procesos, cómo eso puede ir impactando en las dinámicas familiares e ir viendo algunos cambios. Poco a poco, a veces es como gota a gota, sí, pero que sí, digamos, pueden impactar en un mediano y largo plazo en la vida de estas familias. Sí, completamente. Por ejemplo, uno ve muchas veces que un niño que se le ha enseñado el tema de la protección del planeta y de los recursos, le enseña a los padres cómo ahorrar agua, para poner un caso. Y le dice, mami, no tenga el tubo abierto todo el tiempo que está, no sé, fregando los platos, ¿verdad? Cosas de ese tipo, detallitos que el niño llega a la casa y enseña más bien a los adultos. Por supuesto, porque creemos en los niños y en las niñas y creemos en las personas adolescentes y en los cambios que pueden inclusive ellos hacer desde ahora, no esperar a que cuando sean adultos vamos a empezar a ver los cambios o el impacto que ellos pueden tener en las sociedades, sino que ellos y ellas desde ahora pueden incidir y pueden impactar y pueden promover muchos cambios para mejor en las sociedades, empezando inclusive por sus familias. Por sus familias. Digámosles al público cómo pueden ayudar, porque creo que las maneras no son tan complicadas ni tan onerosas. Es muy sencillo. En la organización pues tenemos todo un equipo también que se encarga de contactar a las personas que estén interesadas en participar. Hay un equipo que se va, digamos, a comunicar con ustedes. Pueden también buscarnos a través de redes sociales, en World Vision CR, a través de Instagram, a través de Facebook o a través también del número 2547-1717. Y bueno, tenemos las redes sociales donde está esta información, pero además la gente también puede ir viendo todos los días como qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en las casas club, qué es lo que estamos haciendo también con otro tipo de proyectos complementarios para que también sepan a qué es lo que están apostando, a qué es lo que están donando, a dónde es que se va ese apoyo que están a dónde va ese dinero y los resultados que tiene ese dinero ya plasmado en el trabajo. Exactamente, es muy importante y también por un tema de transparencia, claro, de cómo estos recursos que se están invirtiendo en la niñez y la adolescencia realmente llegan a los chicos y a las chicas en estos procesos, ¿verdad? No llega directamente, no es que le estamos entregando un dinero, un bono, un tipo de beca a los niños, niñas o personas adolescentes, sino que es a través de los procesos en los que ellos y ellas participan que se puede ver ese impacto y que tiene un plazo más largo, ¿verdad? No vemos a veces en el inmediato ese impacto, pero sí en el mediano y en el largo plazo vamos a ir viendo el impacto que tienen los proyectos, los programas en Casas Club en la vida de estas personas menores de edad. ¿A partir de cuánto es el aporte que se le pide a una persona voluntariamente? Hay varios montos, ahorita hay se estila como 12,000 colones, pero también mensuales. Sí. Pero también se puede negociar otro tipo de monto, ¿verdad? Y también depende de si es una persona individual o si es una empresa, inclusive que se quiere vincular y quiere apoyar. Entonces ahí las personas asesoras de donantes son las que pueden, digamos, orientarle mejor a cómo usted, digamos, puede traducir su apoyo de manera económica con la organización. Y uno se pregunta, con 12,000 colones, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer por un niño? ¿Parece poco? Parece poco. Bueno, para algunas personas será mucho, pero también parece poco, pero si vamos sumando de poquito en poquito, sí,
realmente sí podemos lograr que esto, digamos, sea una realidad en las casas club. Con materiales, con algún tipo de refrigerio, con algún tipo de apoyo especial para casos, digamos, muy específicos. Y realmente sí hace una diferencia en la vida de las personas menores de edad con las que estamos trabajando. Sí, la idea es impactarlo. ¿Funciona siempre como un sistema de padrinazgo o ya no se estila el estilo de ser padrino de un niño específico? O madrina. Eso cambió. Con el cambio de modelo que nos explicó ahora Cristian. Sí, cuando adoptamos el tema de Casas Club, que fue un cambio completo del modelo, ya no tenemos ese estilo como de padrinazgo, de que usted tiene un vínculo directo de uno a uno con un niño, sino que más bien usted es una persona, un donante o una donante que se vincula con una causa y que su apoyo y su vínculo va a ser con toda una comunidad de niños y niñas, no con uno o con una, sino que realmente usted está apoyando a más. Con ese poquito que usted decía, 12,000, que puede ser poquito, 12,000, si lo vamos sumando, estamos apoyando a una comunidad de niños y niñas, a una casa club, y no de uno a uno. Exactamente. ¿Qué tiene que hacer la persona que se interese en ayudar? ¿Llama a Visión Mundial? Puede llamar a Visión Mundial a través del 25 47 17 17, puede buscarnos también a través de redes sociales. En muchas de nuestras publicaciones, porque usualmente nosotros tenemos campañas de diversos temas que nosotros trabajamos en la organización, entonces ahí mismo en los mensajes puede dejar como también su mensajito de que está interesado en conocer más o en participar en los programas, que quiere, digamos, ser parte del programa como donante, y se le estará buscando y una persona asesora va a estar haciendo ese contacto con ustedes. Y para el pago, pues me imagino que se puede hacer directamente desde la cuenta bancaria, a través de la tarjeta o de débito, hay etcétera. muchas facilidades para gestionar los pagos. Se hace un cobro automático a las tarjetas y entonces esa información las personas asesoras se la pueden brindar completamente, digamos, de manera más amplia si ustedes quieren vincularse de alguna manera como donantes. Exacto, y dejar claro que ese donante tiene derecho a estar recibiendo sus informes o a buscar esos informes sobre lo que se está haciendo con su dinero. Sí, nosotros manejamos boletines mensuales, donde vamos contando un poquito, bueno, esas actividades del mes importantes, ¿verdad? Como más como más importantes del mes, para que las personas sepan que se ha estado trabajando, pero también un informe anual que se envía a toda la base de donantes, generalmente es entre los meses como de enero o febrero, para también que sepan no solo qué se hizo, sino también cómo se invirtió esa plata, ¿verdad? Ese dinero que invierten durante el año. Entonces tratamos de que a través de esos recursos, de esos instrumentos, pero también de las redes sociales y que puedan ver como en el día a día lo que está pasando, que vean realmente qué es lo que está pasando en las casas club y que ese sea uno de nuestras herramientas para que vean que estamos manejando con transparencia todo lo que es la donación que entra. El uso de los dineros que se donen. ¿Cuántos niños aproximadamente reciben actualmente el beneficio de los programas de Visión Mundial? Estábamos aproximadamente 1,250 niños y niñas entre todas las casas. La idea es eventualmente con el tiempo ir aumentando un poquito, pero cada casa tiene una capacidad limitada por temas, pues no solo de espacio, sino también con todo el tema del COVID, quedamos como ya acatando ciertas medidas de que los espacios sean seguros y evitar también que haya como una sobrepoblación en las casas, y también por temas metodológicos, grupos un poquito más pequeños. Bueno, estamos conversando, ya estamos casi llegando al final del programa con doña Melania Castillo, especialista en protección de la niñez. Yo quería cerrar el programa hoy recordando, ya hemos hablado mucho sobre el tema de la niñez, pero recordando que existe una declaración a nivel universal, ¿verdad? A nivel de la ONU, la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, y vamos a recordárselos a las personas para que entendamos que hay que hacer conciencia sobre este tema de sus derechos. Y estos son, ¿verdad? Derecho a una vida con calidad en un ambiente sano.
derecho a la integridad física, el derecho a la educación, el derecho a un desarrollo que sea integral. Y es que en realidad, como ya lo hemos comentado con nuestros dos invitados de la noche, la educación de un niño no es solamente enseñarle a leer, no es solamente la letra de las cosas, ¿verdad? Sino que las cosas, esa formación es integral para que sea una persona realmente de bien a futuro. Por supuesto, y uno de nuestros enfoques principales es el enfoque de derechos, no solo para que los chicos y las chicas reconozcan que son sujetos de derechos y que tienen la necesidad también de levantar la voz para reclamar esos derechos, sino también para recordarnos a las personas adultas cómo debe ser nuestro comportamiento hacia los niños y las niñas y también cuáles son esas posibilidades y esas oportunidades que tenemos que abrirles para que tengan una vida en plenitud. Eso también incluye hablar con los padres de familia, dar charlas, reunirlos. Va en paralelo, okay. Porque nuestro enfoque es con niños, niñas y adolescentes, tenemos las casas club, pero también tenemos metodologías para trabajar con personas adultas, por ejemplo, con padres, madres de familia o personas cuidadoras, esta crianza con ternura. Entonces es una apuesta muy bonita porque creemos que a través de la ternura, ¿verdad? Podemos combatir de alguna manera todos los temas de violencia que hay en los hogares. Y que los adultos entiendan que esos derechos de esos niños son inalienables y que no son negociables de ninguna manera. De acuerdo, porque por el hecho de ser personas, entonces reafirmamos eso, no solo en las personas menores de edad, sino también en las personas adultas, de que son personas y tienen que ser tratadas con respeto, que tiene que haber una relación un poco más horizontal, de que puede haber límites y puede haber autoridad sin haber violencia dentro del hogar. Entonces son algunas de las cosas que trabajamos, por ejemplo, en esta metodología, para que entonces en paralelo los chicos y las chicas fortalecen habilidades y conocen sus derechos en casas club, pero también con padres, madres o personas adultas trabajamos estas metodologías para que haya un poquito más de sensibilización y puedan tener un relacionamiento mucho más cercano, mucho más respetuoso y empático con las personas menores de edad, con las que conviven todos los días o inclusive si no conviven directamente, porque todos en nuestro barrio tenemos niños o niñas cerca, o sea, de alguna manera nosotros nos relacionamos con las personas menores de edad, aún si no somos padres o madres. Sí, y esos entornos en que crecen estos niños en poblaciones marginadas, realmente a veces son complicados, ¿verdad? Uno se pone a pensar que también esos entornos son agresivos, el hecho de que a su alrededor no haya un clima agradable, haya problemas de salud o haya hasta botaderos de basura, la gente no cuide temas como esos que afectan la salud a los niños. Es que hay tantos aspectos que afectan. El agua, la calidad del agua. Hay muchos factores que inciden y que pueden disparar esos índices de violencia. Y lamentablemente nosotros hemos visto cómo a veces nos resulta más fácil relacionarnos desde la violencia que desde la ternura, desde el afecto. Qué triste, ¿verdad? O sea, hemos aprendido a relacionarnos con agresividad, con violencia, se nos hace como muy fácil, pero nos cuesta mucho la afectividad, nos cuesta mucho la ternura, nos cuesta mucho, inclusive en casa, practicar la ternura. Sí. Y entonces son cosas con las que tenemos que ir lidiando, son cosas que tenemos que ir trabajando para que realmente se posicionen otros conceptos y otras prácticas en las comunidades, empezando desde las familias. Como si yo en casa manejo, digamos, una relación más cordial con mi pareja, con mis hijos, con mis hijas, y evito usar prácticas violentas, como eso va a repercutir también en mis otros entornos, ¿verdad? Bueno, estos son elementos del que no hay que cansarse de hablar. Le agradezco mucho a don Cristian Álvarez, que estuvo con nosotros en la primera parte del programa, y a Melania Castillo, que estuvo en esta segunda parte, porque realmente nos han dejado a ambos unas enseñanzas muy buenas y que ojalá que las personas puedan reflexionar. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, nos vamos con esta frase ya para despedir el programa, y ya viene Primero Noticias aquí en Canal 1. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, dice esta frase, para mí muy significativa. Nos vemos la próxima semana.